¿Vos cómo estás? ¿Estás preparada? Fluyan con la vida, Éxitos. Bueno, acá estamos. Hola Maruja. ¿Cómo va? Muy bien, ¿y vos? ¿Todo bien? ¿Todo Me alegro. tranqui? Bueno, bienvenidos al episodio número 5. Gracias, producción. Quinto episodio. Si ya Ay, nos estamos qué olvidando momento. de los episodios, estamos complicados. Número 5. Bueno, Maru, ¿qué tenemos hoy en nuestro plato? Hoy tenemos una película muy interesante, para no decir otras palabras, que se llama Cumbres Borrascosas. ¿Sí? Casi me entré en duda como burras cosas, borras cosas. Borras cosas. De Emerald Fennell. ¿Cómo nos sentimos hoy con respecto a eso? O sea, contexto, vimos la película ayer, fuimos al cine con Florco, hicimos nuestro festejo de San Valentín Sí. como amiguichis y fuimos al cine a verla. Fuimos al y cine. en menos de 24 horas estamos grabando este podcast divino, este episodio. Estamos muy comprometidas. ¿Y cómo nos sentimos? O sea, claramente teníamos unas expectativas por ahí, como que claramente, bueno, todo lo que es la producción, vemos, bueno, qué es importante para analizar o qué cosas nos interpelan para traer a los episodios, para charlar con Maruja y con ustedes. Y decíamos, bueno, como que busquemos una de todas las películas que están como taquilleras ahora, una que tenga la temática del romance y de lo vincular, y bueno, estaba como muy hypeada en esto de, bueno, Jacob Elordi, Margot Robbie, bla, bla, bla. Fuimos con unas expectativas y llegamos y yo me fui un poco traumadita. ¿Vos? Yo me fui con sentimientos encontrados, verdaderamente. Fue como un riesgo que tomamos. O sea, es la primera vez que decimos, bueno, agarramos una película que no sabíamos cómo Ni podía idea, llegar a sí. ser y la elegimos para grabar este episodio y acá estamos. Yo creo que igual, si bien salimos las dos como ¿Qué raras onda? con la película, hay mucho material para charlar y por eso tenemos pensadas preguntas que siento que son muy interesantes y que a nuestra audiencia querida le va a gustar mucho, ¿no? Sí, así que bienvenidos a este episodio. Primero, antes de empezar, Maruja, ¿querés contarnos muy brevemente de qué va a ser? Y bueno, y un poco lo que dijo ella, Maru, nuestra idea de este episodio es, obviamente, sí contarles la película y tomar algunas cosas, pero sí irnos bien a cosas concretas, cosas que ustedes, audiencia, quieren escuchar. Ahí va. Bueno, Wuthering Heights de Emerald Fennell está basada en el libro de Emily Bronte, justamente que se llama Wuthering Heights, Cumbres Borrascosas en castellano. La película gira en torno a Cathy y Heathcliff. Son dos personas, mejores amigos que se fueron conociendo a lo largo de su infancia. Cathy vivía con su padre, familia, digamos, de una riqueza promedio tirando a alta, pero bueno, el padre tenía muchas cuestiones a nivel personales que lo llevaban a apostar su dinero, tener altibajos emocionales, o sea, era un clima convivencial difícil para Cathy. Y para todos y los para que todos los que vivían vivían ahí. con ellos, que eran más bien empleados y demás. Y bueno, en esta situación de ser apostador, está en una situación medio crítica a nivel económico, ¿no? En el medio de todo esto, el padre trae a este chico, que después Cathy lo nombra Heathcliff, pero el chico, como no hablaba, no tenía nombre. Esto me parece un dato re importante de marcar, porque gira también mucho en torno a la dinámica entre ellos. Que lo había encontrado en la calle, tenía un padre que era bastante abusivo, mucho no explican en la película Sí, no igual en torno a explican de esto, dónde viene, sí. pero bueno, lo trae medio como en un arreglo de yo te doy ropa y te doy un techo para vivir y vos nos servís a nosotros como familia, ¿no? En esa situación, los dos chicos, Heathcliff y Cathy, generan un vínculo de amistad muy importante, un vínculo como muy sólido desde ese lugar. Y bueno, a lo largo del tiempo van creciendo, el vínculo entre ellos se sigue profundizando en el medio de esta dificultad económica que estaban atravesando como familia. Se muda una familia vecina de mucha plata y
Kathy busca quizás como entablar un vínculo amoroso con el hombre de esta familia vecina para poder asegurarse económicamente ella, Heathcliff y bueno, su padre y toda la familia, ¿no? Esto obviamente trae problemas con Heathcliff porque empiezan a tener algunas situaciones como de tensión y de conflicto. Y bueno, y en el medio de todo eso no es que descubren, pero empiezan a pasar de una amistad a un deseo mucho más, no solo carnal, sino como romantizado, de pareja y demás. Y algo que está bueno traer que me parece importante para la sinopsis, es que tanto Heathcliff como Kathy crecen en un entorno como muy, muy abusivo, o sea, muy difícil en cuanto es la crianza de su infancia, por lo cual no solamente como que tienen este vínculo como amoroso, sino como medio de supervivencia en conjunto, ¿no? Como que muy desde este lado de como que todo el tiempo, no sé, Kathy se levantaba y inmediatamente iba a buscarlo a él, como que estar como buscándose todo el tiempo buscándose, uno se iba y el otro lo miraba, como que un vínculo medio simbiótico, por así decirlo, desde que eran muy chiquitos hasta cuando se separan en un momento y después hasta mismo cuando se vuelven a encontrar. Sí. Algo que me parece también como importante sumar y ya metiéndonos de lleno en lo que vamos a quizás analizar en este episodio, la idea es quizás como utilizar esta película de base como para profundizar, como decía Flor, en temas que hoy por hoy atraviesan mucho, ¿no? a las personas en general, que tienen que ver con los vínculos amorosos y cómo se viven y cómo cada uno vive esos vínculos y también lo que también nos presenta un poco hoy las redes sociales, las series, las películas. Para mí salimos las dos como bastante atravesadas por la película en sí, porque yo por lo menos desde en mi cabeza me esperaba como, wow, bueno, me va a volar la historia de amor entre ellos dos. Y al contrario, me salí sintiendo mucho rechazo ante el vínculo entre ellos. Que siento que en algún punto que era el fin de la directora, ¿no? Como generar eso en el público, generar alarma, Por eso hablábamos ayer con Flor y le decía, la gente que sale del cine pensando qué gran y épica historia de amor, es un poco alarmante, ¿no? Si verdaderamente se piensa esto. Sí. No sé qué pensás vos. No, sí, totalmente. Como que creo que yo no tenía idea de esta película, no tenía nada, como que fue tipo Maru, obvio, vamos. Y un poco me estaba esperando como esta historia de amor romántico como más amigable, por así decirlo, ¿no? Y de repente como que nos encontramos con dinámicas como muy bizarras, porque tienen como escenas y situaciones como muy bizarras. Y de repente como que ya veníamos hablando un poco de esto de, bueno, ¿qué podemos traer a la mesa en cuanto a material para empezar a hablar de cosas como más cotidianas de la realidad de hoy en día, ¿no? Y bueno, y hay una banda, así que empecemos. Empecemos. Algo también como último punto que me parece importante es esto de que la película se lanzó la semana de San Valentín, ¿no? Y uno diría, wow, como que todo el marketing gira el amor. Claro, festejemos el amor. Y la película es súper controversial en eso, ¿no? Como sí. En cómo muestra el amor entre estos dos protagonistas. Y esto, yo incluso, a mí me gusta como toda la parte de también la parte de la farándula y de los actores y de las entrevistas que le hacen a la hora de publicitar la película, y vos veías a los dos actores y decías, wow, o sea, de lo que compartían, como va a ser una película súper romántica, como, y no, siento que fue como muy desde la posesión, desde el control, bueno, que vamos a hablar un poco de eso, desde la necesidad. Sí. Sí, siento que es una película sumamente romántica, porque yo había momentos en los que decía... Oh. Y después decís, claro, no, el costo-beneficio que a veces tiene el romanticismo, o mejor dicho, la idealización del romance y dónde está el costo-beneficio de un vínculo que te quiere bien versus un vínculo que te quiere, porque no tengo duda, tipo como que se muestra un amor como muy real, pero que es medio simbiótico, muy tóxico. Tal cual. Bueno, yendo de lleno quizás a preguntas que fuimos pensando para charlar en este episodio, y yendo de lleno a lo que se convoca en la misma película,
¿Qué pensamos sobre el amor en sí, ¿no? ¿Cómo lo podemos vincular en la película de estamos romantizando algo que en realidad es destructivo? Sí. Sí, a mí, como más en una nota personal, lo que me pasó en esta película fue como mucho de esta como ambivalencia, ¿no? De decir, qué fuerte y qué lindo tener a alguien que te conozca más que como a vos mismo, por así decirlo, ¿no? Como esta sensación de tener como esa persona por ahí que de pertenencia, ¿no? Es decir, como que alguien que te entienda al nivel que vos ni siquiera te entendés, otra persona que te entiende, que te acepta, que te banca, que hasta dice como ese me muero de amor por vos, y esta película como que literalmente él diciéndole a ella, y lo mismo al revés, tipo, me muero de amor por vos y si me tengo que morir de amor lo hago. Y siento que por lo menos yo en mi caso como que fui criada un poco en torno a esa idealización del amor, como que uno iba creciendo y era un poco el amor verdadero es el que muere por el otro, del cual hoy en día en mi vida adulta lo veo y jaja no, para mí no funciona así el amor y no es algo que proclamo. Y siento que es muy interesante como ese pequeño recordatorio entre lo que era la idealización del amor, que de alguna forma como que, o en esto que te digo, como en mí, es tipo, bueno, che, qué lindo, qué tierno, qué dulce, qué pasional, y al mismo tiempo como que salgo un segundo y me abstraigo de eso y veo la película completa y digo tipo, no, claro, tipo, estoy como romantizando completamente un vínculo como que es muy dañino. No sé a vos qué te pasó alrededor de eso. Sí, a ver, yo creo creo que hoy por hoy estamos evolucionando un montón en cómo vemos ciertos vínculos y en cuestionar ciertas cosas a la hora de vincularnos que antes no nos cuestionábamos, ¿no? Esto de pensar a la pareja como alguien del cual yo necesito, ¿no? Y la realidad es que hoy por hoy, por suerte, como que hay mucho más diálogo y mucho más conocimiento e información dando vuelta sobre que los vínculos, si bien sí somos seres sociales, como no está bueno necesitar de un otro, ¿no? O que esa necesidad que yo tengo a la hora de quizás cubrir ciertas cuestiones de mi propia vida no esté atravesado por una dependencia afectiva tan profunda, ¿no? Como que es un poco lo que pasa en el caso de la película, o sea, y que quizás yo lo veo mucho en sesión, o quizás vos también te pasa como en los adolescentes, ¿no? Que están aprendiendo a amar a un otro desde ese lugar. Y en cómo al estar en una etapa, por ejemplo, de la vida donde están descubriendo su personalidad, sus intereses, sus gustos, incluso consolidando cuestiones que tienen que ver con el autoestima, la confianza en uno mismo, la entidad que uno se da, recaen en vínculos de esta índole, ¿no? Como más bien destructivos en cuanto a la dependencia emocional que uno genera hacia esa otra persona, que es un poco lo que se ve en esta película, ¿no? O sea, Heathcliff y Cathy, que son los personajes principales, se conocen cuando son niños y los dos, como decía Flor, vienen de una etapa de infancia dura donde quizás figuras sumamente centrales en su vida, como son figuras paternas o maternas, le generaron tanto dolor que ellos quizás hasta viven el amor de esa manera, ¿no? Como el amor es también generarle un dolor a un otro, ¿no? Y quizás es la forma que aprenden ellos hasta incluso de amar a través del dolor también. Entonces, el haber construido ellos un vínculo desde chiquitos donde hubo esta necesidad de supervivencia que buscaban en el otro, porque son muy compañeros en esto, ¿no? En ir transitando los años que van pasando en su vida, uno del otro y el depender afectivamente del otro. De hecho, viste que en un momento de la película Cathy dice, su alma y mi alma están hechos de la misma, están hechos de la misma manera, como del mismo... Desea lo que sean, las almas están hechas, la mía y la de él están hechas de lo mismo. Exactamente, como no hay criterio de individualidad.
en ese vínculo, ¿entendés? Es como, yo dependo de él y él depende de mí y esa es la base del vínculo entre ellos. Entonces, ya partiendo de la base, cualquier situación vincular que se atraviese entre ellos dos va a estar marcado por eso, por esa necesidad de vos sos mío, yo soy tuya y de ese control y esa posesión y esa dependencia severa que se ve a lo largo de toda la película y todo lo que se desarrolla, ¿no? No, y creo que también lo que tiene como muy loco esta película, como que recién te escuchaba y decía, como que a mí me pasa que yo escuché esa frase, yo que por ahí como que soy como muy romántica y me encanta como, no sé, la poesía, lo escucho y digo, wow, qué profundo, ¿no? Qué profundo poder poner en palabras algo así. Al mismo tiempo, la película tiene este contraste de como mucho material tipo muy romántico y muy puro y muy como muy poético, que depende mucho cómo nos estamos parando, ¿no? Como frente a la idea del amor, porque de repente por ahí, no sé, como que yo decirte tipo, onda, Maru, no sé, somos amigas y nuestras almas, como que por ahí, si vos lo entendés de una forma, un amor sano, como que tiene otra connotación. No te digo esa frase en particular, ¿no? Pero siento que lo que tiene mucho la película es como una idea del amor, porque yo no tengo duda, o sea, creo que en la película como que les va a pasar, los ves a ellos dos y decís tipo, bueno, yo no tengo duda de que se aman, tipo, no tengo duda de que hay un amor real y genuino. Sí, 100%. El tema es como la romantización, ¿no? Y por eso la pregunta es, ¿por qué romantizamos e idealizamos, ¿no? Porque una cosa es aprender a separar, ¿no? Aprender a separar lo que es el amor, aprender a separar lo que es el romance, aprender a separar lo que es la idea y poder decodificar y aprender a decodificar cuando un amor te quiere bien y entender que es que un amor te quiere bien y cuando usamos esas estrategias como decir tipo tu alma está hecha de lo mío y el nombre del otro, que seas de un lado como más destructivo cuando no hubieron esas herramientas para poder transitarlo de una forma o más amorosa, porque a mí como que de repente me quedo pensando, ¿no? Yo, si esta película, si ellos dos hubiesen podido elaborar lo que sea que hayan tenido que elaborar en su forma de vincularse, quizás era como totalmente otra cosa, distinta, ¿no? Pero bueno, en la adultez uno va tomando decisiones basadas en el ego, basadas en el miedo, basadas en el rencor, en la violencia, en la venganza, y bueno, hasta el final que vayan a verlo. Y también como, quizás me voy un poco de la pregunta en sí, pero pues ahora voy a volver con otra cuestión, pero digo, también como una de las bases de un vínculo sano es justamente la comunicación y cómo falla en esta película la comunicación todo el tiempo, ¿no? Esto de asumir cosas, de escuchar una parte y no acercarte y tener la responsabilidad afectiva de acercarte a la otra persona y decirle tipo, che, charlemos un poco. ¿Qué quisiste decir con esto, no? Total. O ¿qué pasó con esta otra cosa? Como que siento que hay todo el tiempo obstáculos en la comunicación que ellos mismos generan. Porque algo también que me gustó mucho de la película es que de una forma muy indirecta se habla de el poco cargo que se hace cada uno de los personajes de las decisiones que van tomando. Total. Qué fácil es culpar al otro, ¿no? Qué fácil es decir, ay, mi vida es una mierda porque estoy sola y no ser consciente de las decisiones que yo estoy tomando para que esto ocurra, ¿no? Porque yo insisto mucho en que en los vínculos siempre tenemos un porcentaje de control, pero es tan fácil culpar a lo que hace y deja de hacer el otro y es a veces tan difícil mirar hacia adentro y decir, pará, ¿qué estoy haciendo yo? ¿O qué no estoy haciendo para poder evolucionar en el vínculo con esta persona o para poder encontrar claridad o volverlo más sano, que en este sentido es el tema de la falta de comunicación que hay entre ellos? Y volviendo a esta pregunta de para mí lo destructivo que se da en ellos tiene que ver con que los dos interpretan al otro como que son propiedad de uno. Como que para Heathcliff, Cathy es propiedad de él. Y para Cathy, Heathcliff es propiedad de ella. De hecho, ella lo nombra a él. Ella le pone un nombre, una identidad. Y si nos ponemos a pensar incluso como, no sé qué pensás vos, pero Heathcliff es como que siempre para mí se posiciona como un escalón más abajo de ella. Y cuando se logra posicionar al mismo nivel, es que se vuelve todavía más tóxico y bizarro el vínculo entre ellos. Sí. No sé qué pensás. No, sí. Y hay una parte de la película mismo que ella le dice, tipo,
cuando él se casa con la hermana del marido de Kathy, en un momento la criada Nelly le dice tipo, bueno, Heathcliff y la señora Heathcliff, y ella tipo, no, ese nombre es mío. Y ella se queda tipo, pero no, vos no estás casado, no, yo le di ese nombre, entonces ese nombre es mío. Como esto de la posesión. Igual, retomando, Maruja, una de las cosas que dijiste de los vínculos destructivos y la comunicación, y creo que algo como muy interesante en cuanto a la actualidad nuestra, como que esto de la comunicación, ¿no? O sea, se ve muy obvio, de alguna forma, hay una escena en la que esto, como que escucha una parte que él interpreta y se hace como un corte como muy grande y muy hiriente en ese vínculo a partir de esta falta de comunicación. Que marca un antes y un después enorme Sí, en el vínculo entre ellos. Totalmente, tipo el vínculo de abandono. Y de repente, tipo, como que cuántas veces no hacemos esta pregunta que decías vos, o de acercarnos a comunicar y a preguntar, porque nos da como miedo, como tenemos miedo a permitirnos, ¿no? Como que, perdón que te molesto con mi pregunta, o tenemos tanto miedo, tipo, tanto miedo a saber qué el otro le pasa con nosotros, o lidiar con el rechazo, o mismo como conectar con eso, que simplemente ni preguntamos. Yo agarro mis cosas y yo me voy. Literalmente. Entonces siento que la película como que ilustra mucho una problemática actual, que es esto de no nos estamos comunicando. Y no tiene que ser un che, ¿me amás o no me amás? O sea, como tan duro, por ahí tan crudo, ¿no? Pero decir tipo, che, acá ¿qué quisiste decir? O che, yo necesito esto, tipo, ¿vos me podés dar esto? Como que siento que estas películas como por ahí un poco más tradicionales, más de época, nos traen a cuestionarnos esto de decir, bueno, claramente no tiene que ser una declaración de amor que mi alma es igual a la tuya, a una persona que conociste en Bumble y la ves hace 2 días, pero sí esto de animarnos un poco más a comunicarnos, tipo, che, a mí me pasó esto, vos estás en la misma, a vos te importa esto, te importo, yo ni siquiera te digo te importo como para un futuro a lo que sea, sino como valorás mi presencia en tu vida, vale la pena, como que me parece que está bueno traer eso a empezar a normalizarlo un poquito. Sí, y el peso que creo que hay mucha gente hoy por hoy que no es consciente del peso que tiene la no comunicación. Exactamente. Porque creo que hoy por hoy está como muy instalado. A ver, en la película se ve esto, ¿no? Como no hay tal comunicación y como decíamos, ¿no? Marca un antes y un después en la película en el sentido de ella se termina casando de lo que genera el peso de la no comunicación. Pero si vamos a la sociedad actual, en cuestiones básicas como no responder mensajes, ghostear al otro, clavar el leído, ¿no? Como estas cosas que se dan hoy cotidianamente y que afectan un montón a la otra persona, ¿no? En esto de no dar respuesta, de ni siquiera como decir, che, recibí el mensaje, ¿no? O sea, esto, insisto, como en cómo se vive hoy la comunicación en WhatsApp, en Instagram, en las redes sociales en general. A veces uno piensa que comunicar es dar un like o poner una reacción y supuestamente esa reacción yo la tengo que interpretar de cierta manera. Y insisto, ¿no? Como hay tantas realidades como personas en este mundo, entonces quizás lo que para alguien implica un like, para otra persona no. Y esta no comunicación que se da habitualmente genera mucha fricción en los vínculos, ¿no? Sí, y también algo como muy loco que me pasó con esta película, esto de poner a pensar como que, chabón, o sea, que tipo, cuánto se aman, no desde el lado sano, sino te digo como desde el valor, tipo, del amor, tipo, del amor, que no sé ni cómo ponerlo en palabras, pero algo que me deja esta película es como decir, che, qué lástima, ¿no? Como que qué lástima que Qué trágico. Qué trágico, ¿no? Porque ese vínculo de chicos que era como que pasaron cosas
súper traumáticas y juntos y se encontraban refugio uno en el otro, como que, no sé, toda la etapa de la infancia de ellos es trágica, porque es trágica, pero es dulce, esa forma de Cuidarse. de cuidarse, del afecto, como muy inocente, como es la de un niño, que claramente eso se rompe completamente en la adultez. Y a mí me da como ese gusto amargo de la diferencia que hay cuando uno repite patrones versus cuando uno evoluciona. Y en la película se ve como muy claro la elección, claramente inconsciente, ¿no? Porque no estamos buscando culpables en ninguna película, porque son películas. Pero sí esto de como traer a la conciencia en qué lugares estamos repitiendo patrones de alguna forma y en qué otros estamos llamados a evolucionar, ¿no? Porque si estas dos personas hubiesen encontrado los recursos para poder evolucionar toda esta falta de comunicación, todas estas dinámicas violentas de venganza, de rencor, lista interminable, por ahí podrían haber terminado juntos, como podría haber sido otro el final, que un poco te lo muestran al final de la película. Y a mí lo que me interpela mucho esto, que decías vos de la comunicación y todo, decir, o sea, yo como que también un poco elaboro esto con mis pacientes y conmigo de en dónde estamos repitiendo patrones al momento de vincularnos y en dónde tomamos responsabilidad para poder evolucionar y elegir distinto y aprender a vincularnos de una forma distinta. El amor está ahí, en el centro, porque el amor es el centro. El tema es qué dirección nos paramos a encontrarnos con ese amor, a vincularnos con eso. Sí, y cómo también el hecho de la comunicación como eje central, que siento que hoy está fallando en general en los vínculos, muchas veces a la persona la termina como retrayendo en vez de permitirse uno exponerse y vulnerabilizarse, ¿no? Como yo tengo muchos pacientes que traen a sesión no estoy entendiendo a los hombres, no estoy entendiendo a las mujeres, ¿por qué no responden? Tipo, no sé, respondo una historia de Instagram, ¿por qué no responden? O ¿por qué de repente desaparecen y te ghostean y no hay nunca más una respuesta? O sea, como qué es lo que está pasando del otro lado. Y yo ahí trato como de ir a esto, ¿no? Como no sabemos lo que le está pasando a la otra persona, no sabemos qué estaba haciendo cuando vio ese mensaje o cuando no lo vio o por qué no responde, porque muchas veces tendemos a interpretar esta falta de respuesta según nuestra perspectiva, obvio. Entonces quizás es, no sé, si tengo una autoestima medianamente baja, quizás pienso, no, quizás no le interesé lo suficiente, o la aburrí con la conversación o lo que sea. Quizás del otro lado tenés una persona que tiene un montón de inseguridades y le cuesta un montón responder y no sabe qué responder porque tiene miedo de pifiarla, entonces prefiere directamente no responder para evitar esa situación. Entonces, esto, ¿no? Como el peso, insisto, que tiene la no respuesta y cómo hoy por hoy está tan naturalizado no responder. Y lo difícil, o sea, lo que está generando en nosotros eso, ¿no? Porque cada vez más nos cuesta más vulnerabilizarnos y comunicar porque tenemos miedo de que no nos respondan. Porque tenemos miedo de que finalmente no haya tal respuesta o haya una respuesta negativa o nosotros interpretemos lo negativo, ¿no? Entonces, como yendo un poco a lo que estábamos charlando, la importancia de la comunicación y quizás como que el mensaje un poco es, por más de que nos cueste hacer uso de nuestro porcentaje de control en el vínculo y comunicar lo que sea que necesitemos comunicar, incluso comunicar desde la pregunta, desde, che, ¿está todo bien? ¿Pasó algo? ¿No pasó algo? Como que es mejor, creo yo, como quedarme con la certeza de al menos decir, bueno, intenté todo lo que estuvo a mi alcance para recibir una respuesta, para comunicar, para vulnerabilizarme, para entender. Y si del otro lado no lo recibo, ok, no lo recibo, pero no me pierdo la posibilidad de un resultado distinto, que es un poco lo que nos enseña la película, ¿no? El hecho de decir, bueno, no se comunicaron las cosas y termina siendo como esto, una serie de situaciones y de decisiones tomadas que los llevan a alejarse. Y también siento que algo muy, muy interesante que vos trajiste, Maruja, de la responsabilidad, ¿no?
No sé, el personaje de Margot Cathy es un personaje muy espectacular porque es este personaje como histriónico, dramático y ella nunca tiene la culpa. Nunca. Ella nunca tiene la culpa. Ella va rompiendo todo a su alrededor y ella jamás tiene la culpa de nada. Es un personaje espectacular. Y también el personaje de Jacob Elordi es un poco como más oscuro en ese sentido, pero también como que le deposita mucho a Cathy, o sea, de su dolor y su sufrimiento. Y yo creo que lo que tiene como esto como muy interesante de la película es como que ninguno de alguna forma se puede terminar de hacer responsable de su forma de vincularse con el otro, del tipo de apego que tiene. Obviamente en ese momento ni existía lo que hoy se le llama apego ansioso evitativo, apego, lo que es un apego seguro. En esa época, nada, en otro momento como que lo veo más como esto de responsabilizarse y conocerse y atravesar eso. Y por ahí como Maruja preguntarte y abrir como una pestaña nueva de como, para la gente que nos escucha sobre todo, como si se puede amar bien, amar bonito, amar saludable, el rótulo que le quieran poner, cuando no hubo un apego seguro. Yo creo que ahí influye mucho como el vínculo que uno tiene con la otra persona, ¿no? Como lo que cada uno puede aportar en ese vínculo, como en esto de, insisto, ¿no? En la falta de comunicación que a veces hay y que nosotros depositamos mucho peso en la otra persona en general, ¿no? O sea, en sesión con pacientes surge mucho esto de, bueno, ¿por qué el otro tal cosa? ¿O por qué no hizo tal otra? ¿Por qué? Y yo siempre vuelvo a, bueno, pero ¿y vos qué podrías haber hecho? Claro. ¿O qué harías distinto? ¿O qué pensás? ¿O cómo analizás esta situación? ¿O qué hubieras, de qué forma hubieras reaccionado distinto? Como que yo creo que, a ver, si bien es un desafío para alguien que no logró construir un apego seguro, por ende quizás le cuesta confiar en un otro y le cuesta como vulnerabilizarse frente a un otro. Es un desafío lograr eso con alguien más. Me parece que ahí se pone muy en juego lo que el otro también tiene para ofrecer y donde el otro pone límite, ¿no? Como yo creo verdaderamente que cuando estamos en un vínculo tóxico tenemos posibilidad de tornarlo sano. Si hacemos uso de nuestro porcentaje de control, ponemos límites, invitamos a la comunicación, habilitamos la libertad, ponemos en palabra, che, ¿qué necesitas vos de mí? ¿Qué necesito yo de vos? E intentamos ir hacia una perspectiva nueva, ¿no? El problema creo que está, y es lo que evidencia la película, cuando ninguna de las dos partes tiene una base de apego seguro, ¿no? Como que es un poco lo que pasa en esta película. O sea, yo creo que si alguno de los dos en algún momento de la película hubiera intentado generar hacer terapia, pero hubiera intentado generar un espacio de diálogo, porque hay momentos donde se permiten vulnerabilizarse. De hecho, creo que esto lo habilita mucho más Cathy que Heathcliff. El hecho de sincerarse y decir, yo te amo, yo te extraño, yo quiero estar con vos, como que hay esos pequeños atisbos de vulnerabilidad donde el vínculo avanza, pero donde después vuelve a lo que era, ¿no? Y tiene que ver con esto, con que ninguno de los dos puede sostener el vincularse de esa manera, desde un lugar sano. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que ahí está el desafío. Es muy difícil si las dos partes se encuentran como en una situación de no lograr confiar en un otro, de no tener cierta seguridad, de ver al otro como una posible amenaza, ¿no? Como yo creo que algo que se ve en Heathcliff es que cuando él no logra lo que él quiere, que es estar con Cathy, en vez de ir hacia un recurso funcional, que podría ser esto, ir a hablar con ella, respetarla, darle su libertad, como cuidarla desde el espacio y todo, él elige lo contrario, castigarla. Sí. ¿No? Como que él es como, bueno, listo, vos no querés estar conmigo, voy a ir hacia lo que te duele, me voy a casar con la hermana o no sé qué es de tu marido
y básicamente te voy a torturar toda tu existencia, como... ¿En qué cabeza cabe? Y lo peor de todo es que en la realidad hay vínculos así. Sí, totalmente. No en este extremo, ¿no? Seguramente sí. Pero digo, hay situaciones donde no amamos bien, ¿no? Como que esto que vos decías, para mí se aman y se aman genuinamente, pero no saben amarse bien. Sí, o sea, totalmente. viven el amar al otro desde un lugar del rencor, del dolor, del infligir dolor, porque es lo que ellos mamaron desde la infancia. O sea, mi papá me ama, pero me pega. Sí. Mi papá me ama, pero me lastima, me hiere con las palabras, con el físico, con las conductas. Sí, y una forma también como de reafirmar ese amor también tiene un poco esto, ¿no? Como que desde el lado de yo lastimarte, del lado de yo lastimar a otro, por un momento Kathy le pregunta, ¿vos sos capaz de matar a mi marido por estar conmigo? Y él, si vos me lo pedís, sí, ¿no? Como que el nivel de... Como esto, como que se evidencia mucho y lo que creo que tiene como muy interesante esta película es los recursos que podemos formar alrededor de el dolor que atravesamos, ¿no? Y cómo eso lo podemos elegir, transmutar o repetir, ¿no? Como esto de repetir, y creo que se ve mucho en la película esto, ¿no? Desde los recursos que cada uno pudo recibir de chicos, y no del lado también, yo creo que a mí lo que me interesa mucho siempre que hablemos en este podcast, ¿no? De un lado de tipo decir como que, ay no, estos dos re tóxicos, tipo, qué horror, sino como de ser un poco más compasivos, ¿no? Porque no es como digo, che, todos están re locos y son unos tóxicos y ni idea, chau, y ¿entendés? Sino como de volver a empatizar en sentido de conectar como con la compasión, ¿no? Porque si podemos conectar con la compasión desde ese lado, conectar con la compasión propia también y no decir el compadecerse habilita dinámicas que no son saludables, sino que el compadecerse habilita el reconocer que somos personas que atravesaron cosas, que estamos en una sociedad, que la gente atraviesa cosas, ¿no? Y no como también esto yo creo que me gustaría como que abordemos hoy es esto de decir, bueno, hoy si conozco a alguien y si no está saludable o si no me cierra o esto, bueno, lo rechazo. Bueno, si ahora rechazo. Y es como que a veces uno al no hablar, rechazar, también es como que te evita el poder conectarte con vos mismo, ¿no? Y hay un montón de historias de mucho sufrimiento y siguen existiendo un montón de historias de muchísimo abuso y dolor y nos pasa a nosotras, o sea, como que no normalicemos tampoco no romanticemos tampoco el amor saludable, ¿no? Como que también es importante, creo, el poder conectar con esas partes como más dolorosas y ver desde dónde construimos, ¿no? Como decir, tipo, bueno, ¿desde dónde estamos construyendo los vínculos? ¿Desde dónde, tipo, bueno, yo tengo apego ansioso, bueno, tengo apego, o sea, como que tengo apego ansioso, no pasa nada en sentido de que soy responsable de eso, ¿no? Pero si uno, como que también es una forma de evitar, ¿no? Como que así como no hay comunicación, si uno no hace cargo de las limitaciones propias y hace como una toma de conciencia, también es una forma de repetir patrones, por así decirlo. Y por eso como que está bueno entender como que la pregunta es, ¿se puede amar bien cuando no hay un apego seguro? No, la verdad que no. Y como no tuviste apego seguro y no tuviste unos padres que te enseñaron a amar bien, no tenés amor en tu vida. Y yo creo que es importante como poder ver esta película y decir, bueno, con herramienta yo te juro que podría haber tenido otro final. No sé qué opinas vos. No, sí, y como siguiendo un poco en la línea de lo que vos decís, para mí hoy yo nunca fui fan en general de las etiquetas, ¿no? Siento que hoy por hoy en las redes sociales y en la vida misma, ¿no? Está mucho esto de etiquetar, esto, yo tengo un apego ansioso, yo tengo un apego evitativo. ¿Qué tipo de apego tenés vos? Y como ponernos a analizar. Y las personas somos mucho más complejas que eso. Ojalá fuera así de sencillo, ¿no? Como, sí. Yo tengo esta característica. Ay, bueno, listo, apego ansioso. Sí. No funcionamos así. Sería mucho más sencillo el trabajo del psicólogo, ¿no? Sí. De por sí. Pero somos seres súper
complejos. Y yo tengo una mirada como muy optimista en que las personas podemos evolucionar, podemos cambiar, podemos mejorar y siempre voy a luchar por eso y como que no me gustan las etiquetas porque siento que en algún punto encasillan y no dan posibilidad de eso, ¿no? Como que hay veces que, sobre todo cuando uno se encuentra en un proceso de autodescubrimiento, de ir conociéndose un poco más, que venga alguien, sea alguien, un influencer en una red social o un comunicador, sí. Alguien que me está comunicando, que me dice, bueno, vos tenés esto, es como, me termina limitando a mí si yo me quedo en esto, ¿no? O sea, hay que ser muy cuidadoso a la hora de poner palabra en estas cuestiones porque no sabes cómo se lo puede llegar a tomar la otra persona, ¿no? Lo mismo con los diagnósticos que hoy por hoy, o sea, yo creo que hay una sobrediagnosticación en la terapia en sí, bueno, ni hablar la farmacología, ¿no? Como que hoy se medica por todo y yo soy medio anti eso también, como que, digo, en general, pero ser mucho más cuidadoso y como un poco siguiendo la línea que vos decís, como acá no estamos, si bien ponemos palabra a nosotras y damos nuestro punto de vista y estamos acá para analizar, creo que nuestro foco está en poder plantear lo que nos hace ruido, cuestionarnos, preguntarnos, pero no tenemos la verdad absoluta y ante todo creemos que todos tenemos posibilidad de mejorar y que esta casilla que a veces se pone en juego es sumamente limitante y por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, como que creo que el mensaje es cuando te pase de agarrar y ponerte a pensar en vos mismo y en qué etiquetas tenés. Como, ¿qué etiquetas tenés hoy de última? Y sobre cuáles querés trabajar para sentirte mejor. Más libre. Claro, cuáles sentís que no te representan, ¿no? Como que hay tantas etiquetas dando vuelta a veces que uno piensa cargar, que de repente es, che, yo estoy cargando con esta etiqueta, pero en definitiva, si busco evidencia, no hay tal, ¿no? Sí. Como no me representa nada esto. Entonces, ¿por qué cargo con esta etiqueta? Entonces, Bueno. nada, invitar a nuestra audiencia y en general creo a todos, incluso a nosotras mismas, como a cuestionarnos, ¿no? De las etiquetas y de lo que hoy por hoy nos pasa de toda la información que fluye en las redes sociales y cómo tendemos automáticamente a ir hacia nosotros y decir, ay, bueno, esto me identifica, esto no. Somos seres súper complejos y siento que en ese sentido, si bien son orientativas, no son definitivas. Totalmente. Y un poco como para ir trayendo una última pestaña, que es muy interesante esto que decís, Maruja, porque la escena justamente la escena no como el conjunto de escenas que generan como esa traición, por así decirlo, donde se rompe el corazón, como que Heathcliff le dice a Catherine, tipo, nada, vos te rompiste tu propio corazón y me rompiste el mío, a mí también. Fue en este momento en el que ellos, como que ella en una conversación le dice, él a mí me degrada, Sí. y él se quedó con esa etiqueta, y él se llevó esa etiqueta por lo que a él le significa eso, y se fue, y del valor de ella, ¿no? Entonces como que ahí él, es muy loco el valor que tiene, ¿no? Las etiquetas, lo que pone en palabra el otro, de nosotros. Entonces como que aprender un poco también como a... en dónde el peso que le estamos dando, ¿no? En la película justamente tomamos esta palabra, ¿no? Que es una palabra fuerte. En la subjetividad de este personaje tenés varios factores. Uno, ¿quién lo está diciendo? O sea, la persona que lo está diciendo. Y en otra parte, todo lo que a él le significa a él por su historia, ¿no? Entonces estamos hablando de una etiqueta que, si bien es una palabra, es un mundo de interpretación. Abismal, gigante. Entonces yo creo que lo que tiene como de interesante, y esto que decías vos, Maru, de las etiquetas, es ponernos a pensar, tipo, cuántas veces nuestro deseo de alguna forma está... y acá preguntarte, o sea, cuánto de nuestro deseo está modelado por mandatos sociales y no por las elecciones propias, ¿no? Porque de alguna forma, tipo, ella dice eso porque se quería casar con él, pero sentía que esto la iba a sentir de una forma socialmente. Esto él también como que es una forma de protegerse porque es como una palabra que significa algo, y eso como que lo hace separarse del amor de su vida, que era lo más importante que tenía en su vida, que era esta persona. Entonces... como que comprender también como cuánto de nuestro deseo
está construida alrededor de una etiqueta y cuánto de nuestro deseo es tipo realmente una elección propia, ¿no? Bueno, en el caso de Heathcliff creo que queda muy claro, ¿no? Porque él, cuando Cathy dice esto de me degrada en algún punto estar con él, él después termina casándose con esta otra chica que se llama Isabela, y le dice a Nelly, en un momento Nelly, que era la criada de Cathy, le dice, busqué a alguien que es igual tipo, que esté igual de degradada que yo. ¿Viste? Que lo dice en un momento de la película, como esto de cómo muchas veces las etiquetas nos limitan, y justo el otro día lo hablaba con un paciente, esto de la idea del merecimiento, ¿no? Buscamos el amor que creemos merecer, qué tipo de amor buscamos, como que, bueno, en el caso de Heathcliff, en algún punto él dijo, bueno, yo soy una persona que... Un perro. Claro, que básicamente no es lo mínimo que se puede considerar una persona. Bueno, voy a buscar a alguien que sea igual que yo, ¿no? Porque en definitiva es lo que merezco. Entonces, nada, como eso por un lado me parece re interesante y se visualiza mucho en la película. Y después, como respondiendo un poco a tu pregunta, creo que es algo que veo mucho en sesión, esto de cómo se pone en juego el deseo y cómo me gusta a mí ponerlo en jaque como psicóloga, ¿no? Esto de cuántas veces escucho a pacientes decir, no, porque tengo tantos años y ya me gustaría estar de novia, o porque yo, no sé, pensaba que para esta edad ya iba a estar casada o iba a tener hijos y todavía no tengo nada de esto, o me gustaría estar viviendo sola y no puedo vivir sola porque todavía no tengo plata, o no sé, están todos mis amigos de novio y yo no. O al revés, o estoy en pareja y me gustaría dejar este vínculo y no sé cómo. Claro, estoy casado y no me puedo separar porque Tengo una básicamente identidad alrededor de esto, exactamente, sí. Digo, todo el tiempo se pone en juego y por suerte creo que como sociedad estamos evolucionando. Creo que hoy por hoy se está en esto de volviendo a lo que decía de que como personas somos seres como súper complejos. Creo que hoy por hoy estamos aprendiendo a interiorizar que al ser personas diferentes, cada uno en su vida la vive diferente, ¿no? Como que antes, creo yo, estaba como muy establecido esto de, bueno, la vida está hecha para ir al colegio, después ir a la facultad, recibir un título, conocer a alguien, casarte, tener hijos, trabajar toda tu vida de algo y después básicamente ser abuelo y morir. Sí. Y siento que hoy por hoy eso está, por suerte, como evolucionando, cuestionándose, preguntándose, y creo que si bien cuesta, porque por lo menos en mi caso estoy rodeada de personas y también lo veo en sesión de que todo el tiempo se cuestionan esto, ¿no? Como el quiero estar de novia, o quiero casarme, o debería irme a vivirme solo, y en definitiva, ¿es algo que yo quiero o es algo que la sociedad me está invitando a hacer porque es algo que está como, se espera de mí, ¿no? Es algo que me atraviesa como persona, que tengo que cumplir ese tic de logro en mi vida, ¿no? Y nada, siento que es algo que cada vez se está cuestionando más, por suerte, y que creo que ahí es un camino de mucho autoconocimiento y de descubrirse uno mismo y de conocer que cada uno tiene sus tiempos y que todos tenemos nuestros procesos para lograr estas cosas, si son cosas que verdaderamente queremos y encontramos plenitud en eso. O sea, por suerte hoy mucha gente se cuestiona la maternidad. Antes era algo que no se cuestionaba. Antes era como, ¿cuándo vas a ser mamá? ¿Entendés? O no era, ¿te gustaría ser madre? No, hoy se pregunta, por lo menos, como que siento que hay mucho peso igual alrededor de eso todavía, y siento que hay mucha expectativa ajena y propia también, y siento que está en uno, y el desafío de uno está en poder discernir en esto. ¿Es algo que yo deseo o es algo que en realidad la sociedad me está diciendo deberías estar haciendo y no estás haciendo? ¿Vos qué pensás? No, o sea, qué sé yo creo que lo que se ve justamente en la película es la falta de libertad al momento de decidir, porque, o sea, Cathy, mujer de época, en una situación como de mucha vulnerabilidad, de vuelta, esto de
tipo, descriminalizar a la pobre mujer, ¿entendés? Que tipo, hizo lo que pudo, con lo que le salió. Nada, no justifico los resultados de la película, pero también es eso, ¿no? Como sí, poder tener la capacidad de observarlo y de decir, bueno, ¿desde qué lugar nos paramos, no? Desde la libertad de decir, bueno, hoy por suerte honramos a las mujeres en nuestros antepasados y a la sociedad, y lo que pasó fue lo que tiene que pasar. Hoy en día, por suerte, estamos en otra sociedad más evolucionada, o por lo menos es lo que intentamos y es lo que apuntamos y es lo que intentamos como comunicar nosotras como psicólogas. Invitarlos un poco como a modo de cierre, como pensar un poco cuál es la idea que tenemos un poco del amor romántico, poder como revisar estas idealizaciones. Si pueden ir a ver la película, como que me parece, a mí me pasó mucho eso, como decir, bueno, ¿qué me genera esto, no? Como que, ¿qué cosas digo? Ay, qué tierna, pero después digo, pero esto es amor, o sea, como que si bien, esto que les decía, me fui medio traumadita de la película, ahora como hablándolo y desglosándolo con Maru, como que digo, la verdad que hay un montón de contenido y qué lindo, ¿no? Que podamos empezar a traer estas cosas sobre la mesa. Sí, sí, yo creo que como a modo de cierre y también como para dejar a nuestra audiencia y reflexionar también juntas nosotras, creo que la película da mucho lugar a invitarnos a no caer en el conformismo y en la mediocridad, ¿no? O sea, justamente porque ellos quisieron cumplir expectativas ajenas, no conectaron con lo que verdaderamente deseaban y bueno, como hablamos, llevaron a un ciclo de decisiones tomadas que los terminaron alejando más. Creo que es una película que es muy disruptiva en esto, ¿no? En poder conectar, no solo en cuestionar esto que hablábamos, los vínculos amorosos y cómo se viven y cómo uno tiene que trabajar sobre cuestiones propias para poder después vincularse con un otro, pero también a ser sumamente conscientes que la vida es propia, ¿no? No de otro. Como que yo tengo que vivir mi vida de acuerdo a lo que yo siento, quiero y deseo, porque nadie más que yo voy a vivir mi vida. Y si bien cuesta un montón y creo que hay una lucha muy interna en todos nosotros hoy por hoy en cumplir expectativas ajenas, sean de nuestros padres, de nuestros amigos, de la sociedad misma, el desafío de nosotros como personas que estamos viviendo nuestra vida es ser fiel a lo que nosotros estamos queriendo construir y lograr y dejar huella acá. Y que es algo posible, ¿no? Porque yo creo que es esto, tipo, la realidad es que mis limitaciones no son, no sé, yo no estoy en un contexto de vulnerabilidad, ¿viste? Como en esta película que decís, bueno, como que yo digo, bueno, sí, es lo que le quisieron elegir los personajes, pero también es un poco lo que pudieron, ¿no? Como que esto, volver un poco a la compasión y decir, bueno, tenemos mucha más libertad, ¿no? Como que, no sé, como que seamos más conscientes, ¿no? No caigamos en dramatismos y en extremos, simplemente como démonos un ratito para pensar, para poder dialogar, para traer conversaciones a la mesa. Nada, me parece como que a mí por lo menos me deja eso y este podcast. Así que nada, un poco a modo de cierre. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que compartan este podcast si lo escucharon, si les gustó. Nos ayudaría un montón que se suscriban. Y bueno, si tienen alguna otra, no sé, idea o algún tema que les haya copado y que tienen ganas de que tratemos, nos pueden comunicar por TikTok o Instagram. Sí. YouTube, Spotify. Estamos por todos esos medios. Bueno, ¿Estamos? sí. Feliz San Valentín. Feliz San Valentín. Que viva el amor sano. Que viva el amor sano. Hashtag, que viva el amor sano. Ay, nos vamos virales con este, ¿eh? No tenemos techo. Con este nos vamos virales.